¿Y me están Cuando escuchando? quiera. Ah, perdón, Sí, creo que se volvió a ser pequeña, ¿no? Listo. Ya. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Mario Maldonado García, soy residente del primer año de geriatría del HGR1. En esta ocasión voy a presentarles lo que es hipertensión arterial, el tema que continúa. Y pues vamos a iniciar. Primero que nada, la definición que vamos a tener de la hipertensión arterial, pues va a ser una medición que se establece a partir de una presión arterial sistólica mayor o igual de 140, una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Cabe resaltar que estas mediciones se van a establecer para que el paciente tenga algunos beneficios en el tratamiento en el caso de que presente alguna sintomatología. Y estas mediciones se deben de realizar al menos en 3 ocasiones en diferentes días. Las mediciones están estandarizadas en jóvenes, en adultos de mediana edad y en adultos mayores. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pueden cambiar en algunos momentos los parámetros dependiendo de las condiciones o de las comorbilidades que vaya a presentar el paciente. Dentro de la hipertensión arterial vemos que hay una clasificación. La clasificación pues se basa conforme a los parámetros que vayamos a tener del resultado o de los promedios de estas mediciones. Y podemos clasificar aquí, como vemos, en una presión normal a los pacientes que presentan presión arterial de 130/85 menores a una presión arterial normal de 139/85-89, y aquí ya clasificamos a la hipertensión en grado 1, grado 2, de 140/159/99 y ya una hipertensión grado 2 sobre 160 y mayor a 100. Cabe resaltar que, por ejemplo, en los adultos mayores tenemos que tener siempre muy presente el concepto de una hipertensión sistólica aislada, la cual se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 y una presión arterial distólica que puede ser menor o igual a 90 milímetros de mercurio. La población geriátrica es en la que más se representa este tipo de hipertensión arterial. Además de que en la hipertensión que se menciona como normal, alta normal, pues acá se clasifican a los pacientes que podrían tener algún beneficio con las intervenciones que nosotros debemos de dar respecto a los cambios o a los hábitos, para que así pues eviten caer en lo que ya es una hipertensión arterial como tal. Mm, eh, y los pacientes que ya estén clasificados dentro del grado 1, grado 2, ya pueden beneficiarse como tal de un tratamiento farmacológico y debería de ser iniciado, ya confirmado como tal, la hipertensión arterial, como dije anteriormente, con estas mediciones que ya se han hecho de forma subsecuente en el consultorio. Y aquí también tenemos algo importante a resaltar, es de que, por ejemplo, nosotros podemos hacer el diagnóstico tanto en la oficina, midiendo la presión mayor o igual de 140/90, pero también lo podemos hacer de forma ambulatoria, donde podemos hacer un control ambulatorio promedio que si nos da como un resultado de 130/180, podríamos hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial, al igual que en un seguimiento donde de forma ambulatoria en un paciente que le hacemos el promedio de las mediciones diarias, de las mediciones nocturnas, y estas salen en un promedio de 135 mayor a 185 para las que son diurnas y de 120/170 para las que son nocturnas, podemos darle también el diagnóstico de hipertensión arterial. En el caso de la hipertensión del control en casa, esto lo hacemos no tanto para... disculpen, ¿alguien habló? Mm, no lo hacemos más que nada para llevar un control o un seguimiento de cómo va el paciente, vigilando sus presiones y de que éstas se mantengan en el rango aceptable o que entren dentro de la meta para considerarlas como tal una presión arterial controlada.
Estas medidas ambulatorias, estas vigilancias son muy útiles para tratar de descartar aquellos pacientes que llegan y que por algún motivo presentan presiones arteriales altas en el consultorio, lo que nosotros dividiríamos como la presión arterial o el síndrome de la bata blanca, donde el paciente pues presenta arterial elevada ahí, pero en casa está normal. Y también nos sirve para diagnosticar aquellos pacientes que, a lo contrario, pues llegan con una presión arterial normal al consultorio, pero resulta que durante el día pues manejan presiones arteriales ya elevadas. La correcta toma de la presión arterial es siempre necesaria tomarla en cuenta porque es la base para determinar que una presión está bien tomada. Y acá debemos de tomar en cuenta las condiciones en las que se va a tomar, ya sea que el paciente siempre tiene que cumplir estas condiciones, porque en dado caso de que por algún motivo no las cumpla correctamente, podemos subestimar o sobreestimar la presión arterial que le estamos tomando a nuestro paciente. El paciente debe de llegar en unas condiciones donde se encuentre sentado, relajado, más o menos a 5 minutos, donde no llegue corriendo y agitado y que lo tengamos luego para medir la presión arterial. También debemos de evitar hablar nosotros y nuestro paciente debe de evitar hablar para tratar de no alterar la prueba. Entonces, antes, durante y después, tratar de evitar hablar, de hacer la conversación. Debe de estar en una posición cómoda, relajada, donde apoye correctamente la espalda y donde el brazo esté correctamente colocado a la altura del corazón, sobre todo que cuente con un respaldo que apoye el brazo, y las piernas deben de estar firmemente apoyadas sobre el piso. En los dispositivos, es muy importante el uso de los dispositivos, porque estos deben de estar aprobados, avalados por los comités que sean adecuados para la medición de la presión arterial, y sobre todo, como ven aquí en el dibujito, deben de ser aquellos que cuenten con el brazalete para hacerlo a nivel del brazo, ya que dispositivos de los que se utilizan a nivel de la muñeca podrían subestimar la medición, sobre todo en los adultos mayores. Y también en este caso, en las mediciones ambulatorias, explicarle bien al paciente el uso correcto de los dispositivos, ya que hay pacientes que llegan a tomar el control de su propio tratamiento, de sus propias mediciones en casita, pero de alguna forma no utilizan bien los dispositivos. El uso de dispositivos digitales está aprobado siempre que sean avalados. El uso de dispositivos como el esfingomanómetro aneroide, pues el tradicional también sigue muy recomendado. Disculpen. El brazalete debe de ser el adecuado, ya que brazaletes muy pequeños para personas muy grandes podrían sobreestimar la presión, y al contrario también, brazaletes muy pequeños para personas, muy grandes para personas muy pequeñas, podrían subestimar la presión arterial y darnos alguna medición no muy confiable. Además, para los dispositivos debería de cubrir en un total del 75 al 100% de la circunferencia del brazo y no salir faltando ni sobrando de más. Con respecto a la medición, pues se debería de tomar 3 mediciones por separadas entre cada una de 1 minuto en el consultorio, y de estas sacar un promedio de las últimas 2. Y si la primera lectura es menor de 130/85, pues no se requiere tomar otras mediciones. También es recomendable tomar las mediciones de ambos brazos. Si por alguna circunstancia vemos que la diferencia es mayor de 20 milímetros de mercurio de diferencia de cada brazo, significa que hay alguna alteración que deberíamos de investigar con respecto a esa diferencia de cifras. Pero si por el contrario la diferencia no sobrepasa más de los 10, podríamos confiar en las mediciones de ambos brazos, pero tomar en cuenta la referencia de la presión arterial más alta encontrado en alguno de los dos brazos. La interpretación, pues la presión arterial pues debe de ser en promedio de 2 a 3 visitas en el consultorio, y si en esas visitas la medición resulta mayor o igual a 140/90, podríamos ya dar el diagnóstico de hipertensión arterial. Aquí,
como parte del plan, acorde a la medición de la presión arterial, si el paciente nos llega y tiene una medición menor igual de 130 sobre 85, pues podríamos realizar el tamizaje en 3 años subsecuentes o al próximo año de ver que el paciente tenga factores de riesgo a desarrollar hipertensión arterial. Si resulta que tiene unas mediciones de 130 sobre 59, de 85 a 99, pues debemos de confirmar en las visitas subsecuentes a descartar la posibilidad de que tenga alguna hipertensión enmascarada, como la bata blanca. Y si la presión arterial es mayor de 160 sobre 90, pues debemos de confirmar en días subsecuentes en visitas, como lo establece en el protocolo, como lo había dicho, para confirmar si el paciente es hipertenso o no. Entonces, siempre que sea posible, no debe de hacerse el diagnóstico en una sola visita. Debemos de sacar las mediciones de acuerdo a 2 o 3 visitas al consultorio, que podrían ser en intervalos de 1 a 4 semanas, dependiendo del nivel de la presión arterial, de acuerdo a nuestro criterio, para citar al paciente subsecuentemente y así confirmar el diagnóstico. Y también, por ejemplo, en pacientes que tienen presiones arteriales mayores de 180 sobre 100 o que presentan evidencia de algún daño a órgano blanco, porque muchas personas pueden debutar con una crisis hipertensiva, ahí se les da el diagnóstico de hipertensión arterial e iniciar de inmediato la atención y las medidas para controlar la presión arterial. Eh, Aquí les traigo un pequeño cuadrito que resume en sí también la forma en la que se debe monitorizar y también la forma en la que se debe medir tanto la presión arterial en el hogar como la monitorización ambulatoria. La condición, pues, en el caso del que sea en el hogar, debe de ser lo más similar al consultorio. El paciente debe de estar tranquilo, no debe de medirse la presión desde alguna tarea, debe de tener adecuada posición, adecuado dispositivo, no debe de ser con cualquier otra. Y en el caso de que se trate de un dispositivo tradicional, como es el del baloncito con el estetoscopio, debe de ser medido por una persona con experiencia o con un auxiliar del área médica. El protocolo pues menciona que antes de cada visita, en el caso del monitoreo de la presión en el hogar, se debe de hacer antes de cada visita con el profesional de la salud. Y pues el seguimiento debe de ser de 3 a 7 días por la mañana, antes de la toma de sus medicamentos, y por la noche. 2 mediciones en cada ocasión después de 5 minutos de estar ya descansado, tranquilo con las condiciones que previamente había mencionado, pues son muy útiles para llevarlo en su bitácora de registro. Y esto es muy útil para el seguimiento a largo plazo de la hipertensión arterial tratada, ya que a la larga a lo mejor ya no va a tener que tomárselo con tanta frecuencia, ya solo va a ser necesario que se lo tome 1 o 2 veces por semana, ya para llevar el propio paciente a un control de su propia presión arterial. Y pues la interpretación, pues en promedio, pues siempre se debe ah, de excluir algunas lecturas en los primeros días si son mayores a estas cifras que pueden indicar hipertensión. De acuerdo a la otra, la monitorización ambulatoria continua de 24 horas, pues esta ya entra más a lo que es la rutina laboral del paciente y pues se debe de evitar realizar actividades extenuantes dentro de su rutina laboral, ya que el paciente pues debe de cumplir también con tratar de tener la condición más tranquila, más relajada posible para poder hacer la medición arterial. Es un poco más difícil, por lo que es una de las desventajas de este tipo de mediciones de la presión arterial. Y la monitorización debe de ser en intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y la noche. Se van a hacer 20 lecturas válidas en el día y 7 en la noche. Y si alguna pues no es menor de lo que debería de ser, se debe de repetir la prueba. Y la presión arterial ambulatoria de 24 horas, pues en sí se saca un promedio de 130 sobre 80 para indicar hipertensión arterial como criterio principal.
La presión arterial ambulatoria durante el día, pues ya aquí tenemos que si es durante el día mayor de 135/85 nos indica un diagnóstico de hipertensión arterial, y durante la noche, ya sea en las horas del sueño, mayor de 120/70 indica hipertensión arterial. Es muy importante tener en cuenta que para el adulto mayor va a haber cambios dentro de la del propio envejecimiento, que van a hacer que la hemodinamia, los cambios cardiovasculares alteren la presión del adulto mayor. Los cambios hemodinámicos que esperamos ver en un paciente adulto mayor, pues son la rigidez de las paredes arteriales, y esto es muy importante ya que pues nos van a elevar la presión arterial sistólica y va a elevar la presión de pulso, ya que en algún momento hay pacientes que tienden a elevar la presión diastólica junto con la sistólica, y hay pacientes que la presión diastólica pues no se suele elevar y pues va a aumentar esta brecha de la presión de pulso. También va a haber pérdidas de lo que es la elastina, la hiperplasia de la íntima, que van a condicionar más esta rigidez, disminución en la capacitancia y en el retroceso del sistema venoso, aumento de la presión sistólica, diastólica, y aumento también del NT-proBNP. Esto no lo veríamos tanto como un marcador de insuficiencia cardíaca, sino más como un marcador de rigidez arterial. Y el gasto cardíaco, pues, va a depender más de la frecuencia que de las resistencias vasculares periféricas, ya que al estar aumentando la rigidez de las paredes arteriales, pues estas pues no van a cambiar tanto, entonces el gasto cardíaco va a depender más de la frecuencia cardíaca. Dentro de otros cambios neurohormonales está la elevación de la endotelina 1 y la disminución del óxido nítrico, por lo que no va a ser muy difícil que las paredes arteriales se vasodilaten, y la disminución de las respuestas como del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a disminuir de 40 a 60% en adultos mayores de 60 años, y también va a haber una disminución de la aldosterona que va a predisponer al paciente adulto mayor a una hipercalemia. La norepinefrina aumenta de forma periférica, disminuyendo así la respuesta adrenérgica, ya que no va a haber una adecuada sensibilización para los agentes vasopresores. Eh, Otros cambios que incluyen son disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores y la pérdida de la complacencia arterial. Y esto va a condicionar también aumento de todos los cambios hemodinámicos, neurohormonales, van a condicionar aumento en lo que es la hipotensión ortostática. Esto llevando a nuestros pacientes a presentar caídas o efectos cerebrovasculares, tipo cefaleas, mencionaba aquí que en su mayoría pues, de los agentes antihipertensivos, pues los betabloqueadores pueden tener mayor relación. Al igual que hay otros cambios como es la hipotensión postprandial, que podrían llevar a un efecto de síncope después de que el paciente pues come, pues como que le viene un momento de hipotensión. Aquí presento una tablita que esquematiza más o menos cómo van los cambios de la presión arterial sistólica y diastólica a lo largo del envejecimiento. Conforme a los cambios que les habría dicho, sobre todo por lo que es la rigidez arterial y, y las complicaciones que va a tener el adulto mayor, pues va a haber una mayor elevación de la presión arterial sistólica, en donde a lo largo de la edad, pues la que puede cambiar un poco también es la presión arterial diastólica, que esta puede mantenerse, aumentar o disminuir. En los pacientes ya mayores de 80 años, el efecto o las complicaciones que llegan a presentar con esta presión arterial diastólica y este aumento de la presión arterial sistólica nos van a condicionar lo que son las caídas, pero esto principalmente por el efecto de la hipotensión ortostática. Y acá vemos que, por ejemplo, en estos pacientes, los mejores marcadores van a ser la presión de pulso, una baja presión arterial diastólica y una hipotensión ortostática, lo que nos van a caer este tipo de complicaciones. En todos los pacientes, pues, por los
cambios propios de la edad que se van teniendo, la elevación de la presión arterial sistólica, nos van a traer complicaciones cardiovasculares. Y, por ejemplo, ya en los pacientes mayores de 80 años, donde se presentan complicaciones cardiovasculares, caídas y comorbilidades, pues vamos a ver una mayor pérdida de la autonomía y pues nos van a condicionar cada vez más complicaciones y adentrar dentro del mundo de los síndromes geriátricos, que pues como hemos de saber, pues van como en un efecto cascada. Entonces, un buen control de la presión arterial inicial, ya sea desde la edad adulta, pues nos va a llevar a tener un envejecimiento pues más conservado. De los diagnósticos, pues con frecuencia los pacientes que padecen de hipertensión arterial se presentan de forma sintomática, y ya si presenta de algún momento síntomas específicos, habría que indagar si presentaría una hipertensión secundaria o complicaciones ya de la misma hipertensión arterial primaria o esencial. Debemos de indagar si esta presión arterial es de nuevo inicio, de reciente inicio, o si el paciente ya se conocía hipertenso, cuánto tiempo ha tenido de evolución del mismo, y si toma, por ejemplo, medicamentos que estén relacionados a la elevación de la presión arterial, o inclusive que sea hipertenso o que en algún momento haya sido hipertenso y no haya tenido una correcta adherencia terapéutica, y pues se desconoce hipertenso ahora mismo. Debemos de investigar sobre factores de riesgo personales, si ha tenido algún evento isquémico, infartos, falla cardíaca, diabetes, dislipidemias, enfermedades renales, ya que esto condiciona, aumenta el riesgo de la comorbilidad con hipertensión arterial y las mismas complicaciones. Y antecedentes familiares pues nos podrían guiar también a investigar si el paciente podría padecer de hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal, falla cardíaca, como método preventivo, y también para tratar de cubrir la terapéutica en caso de que se diagnostiquen tales complicaciones. Evaluar siempre el riesgo cardiovascular del paciente. Los signos y síntomas de la hipertensión o enfermedad coexistente. Aquí, pues, si encontramos algunos síntomas, más aparte que el paciente sea hipertenso, podríamos investigar sobre algunas causas secundarias, como aquí les puse síntomas sugestivos de hipertensión secundaria de acuerdo al trastorno: un aldoteronismo primario que presente arritmia, temblores, calambres; estenosis de la arteria renal que presente edema; un feocromocitoma, temblores, diaforesis, cefalea; o incluso un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ronquidos, cansancio. Debemos de investigar en qué síntomas están relacionados en ese momento con nuestro paciente, y aparte que presenten hipertensión arterial, con el fin de saber si se trata de un trastorno primario o secundario. Aquí, dentro de este pequeño algoritmo que manejan de la guía de hipertensión arterial, es tenemos las mediciones en el consultorio, donde pues si obtienen unas mediciones menores de 130 sobre 85, pues vamos a continuar la monitorización, como ya lo habíamos dicho antes, de 3 años o 1 año si tiene factores de riesgo. En caso de presentar de 130, 139, 85, 89, o ya confirmar una hipertensión arterial de 140 sobre 90, pues debemos de hacer un promedio de las mediciones para tener el diagnóstico. Y así guiar el seguimiento para darle fin y diagnosticar la hipertensión arterial, al igual que nos podríamos auxiliar de las técnicas anteriores que ya habíamos dicho, del control ambulatorio o de la presión arterial en el hogar. En caso de que pues estas mediciones nos resulten confirmatorias, pues ya le podríamos dar el diagnóstico de hipertensión arterial, o en el caso de que se realicen en casa, pues podemos dar el diagnóstico de hipertensión arterial de acuerdo al método que utilizamos para dar el diagnóstico. Y siempre evaluar lo que les había mencionado: la historia clínica, con qué síntomas llega, el historial personal, el historial familiar; evaluar si el paciente toma algunos medicamentos, si ya hay daño a órgano blanco, el riesgo cardiovascular,
y buscar síntomas o signos secundarios de hipertensión, lo que sugiere una hipertensión secundaria. También indagar en estudios de laboratorio, presentar sodio, potasio, creatinina, un perfil lipídico, glucosa, a fin de descartar otros trastornos, o inclusive de los mismos medicamentos que tome de la hipertensión arterial nos van a servir como monitorización. Un electrocardiograma a descartar hipertrofia ventricular izquierda, u otros estudios de imagen o pruebas que nos ayuden a descartar daño a órgano blanco o hipertensión secundaria. Dentro de los factores de riesgo tenemos estos factores de riesgo que en su conjunto mencionaba la guía de hipertensión de la AJA, que nos ayudan muy bien a clasificar a los pacientes que en algún momento iniciaban con hipertensión arterial, para poderlos clasificar de muy alto, moderado, alto y riesgo leve. Aquí pues de entrada tenemos parámetros que pues contamos con el sexo masculino, la edad avanzada, tabaquismo, dislipidemias, hiperuricemia, diabetes, sobrepeso, obesidad, antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, antecedente de hipertensión arterial prematura, menopausia precoz, inactividad física o sedentarismo, factores psicológicos o socioeconómicos y pues una frecuencia cardíaca mayor a 80 en reposo. Tenemos cambios o factores de riesgo que ya vienen en relación al daño orgánico asintomático, como son la presión de pulso, la velocidad de onda de pulso causado por la rigidez arterial, hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria o un cociente de albúmina creatinina elevado, enfermedad renal crónica, ya sea dentro de sus etapas 3, 4 o 5, índice de tobillo-brazo menor a 0.9, retinopatía, ya sea con un fondo de ojo, una evaluación de fondo de ojo a fin de buscar datos de una retinopatía hipertensiva. Enfermedad cardiovascular o renal establecida, ya cuando se tienen estos tipos de comorbilidades, ya hablamos en sí por una definición de un paciente que está clasificado como una hipertensión arterial con factores de muy alto riesgo. Estos pequeños factores vienen en lo que llamamos el score en su tercera modificación, que son muy útiles hasta para los 65 años, y ya en su tercera modificación se amplía un poco la edad. Y mencionaba también esta pequeña escala para calcular el riesgo de el riesgo de los factores cardiovasculares, que se llama el QRIX o el QRIX. Esta pequeña calculadora la saqué de internet. Realmente me faltó ponerle el título, pero es muy útil sobre todo porque amplía el rango de edad para los factores de riesgo de 25 a 84 años. Mencionaba aquí un artículo que estos factores de riesgo en base al score de la AJA se limitaba un poco a la edad, como que tenía un tope como hasta los 65 años. En cambio, este Quiris ya podría abarcar un poco hasta los 84, 85 años, en lo que, pues, desgraciadamente, entre más edad tenga el paciente, hay menos artículos relacionados al cuidado o al tratamiento de la hipertensión arterial. Y aquí está lo que les había mencionado sobre la clasificación. Si no hay factores de riesgo y se tiene una presión arterial alta normal, pues se puede, o una grado 1, grado 2, lo podemos clasificar como bajo, moderado o alto riesgo. Y ya por sí sola, al presentar más de tres riesgos o una enfermedad, una comorbilidad como una enfermedad renal crónica, daño a órgano blanco por la misma enfermedad, la misma hipertensión arterial, por diabetes o por una enfermedad cardiovascular, pues ya se clasifica en un alto riesgo. Y pues hablando de esto, del daño a órgano blanco mediado por la hipertensión, pues vamos a tener estas afecciones a nivel de cerebro, corazón, riñón, retina y a nivel de las arterias.
pues al cerebro se va, pues el daño va a estar en la presencia de accidentes cerebrovasculares, ya sea en su componente isquémico o hemorrágico, así como antecedentes o ataques isquémicos transitorios. También aquí pues vamos a tener que estos cambios sí van a ser visualizados por resonancia magnética de forma muy temprana, pero pues no es como que muy viable o de ley que a todos los pacientes con hipertensión arterial pues le vamos a hacer una resonancia magnética. Esto principalmente lo mencionan para llevar ya el control de un paciente que lleva un daño órgano blanco avanzado. Dentro del corazón, pues a fin de descartar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, deberíamos de tomar al paciente un electrocardiograma y ahí nos es muy útil el índice de Sokolov, que pues mayor a 35 es muy sugestivo de una hipertrofia ventricular izquierda. También el uso del ecocardiograma nos evaluará la función sistólica y diastólica del paciente. A nivel renal, la alteración de la función renal, pues ya sea con la medición de la creatinina, de la albúmina, nos ayudaría a vigilar en caso de que el paciente pues ya empiece con datos de falla renal. La retina, pues muy importante que dentro del recién diagnóstico de una persona con hipertensión arterial se le haga un fondo de ojo para evaluar el estado de esa retina y clasificar la retinopatía hipertensiva que puede llegar a tener. Este, a nivel arterial, pues identificar placas o estenosis a nivel de arterias carotídeas por medio de ultrasonido, o a nivel de la aorta, la velocidad de onda de pulso mediante la medición carotidio femoral. Y también la evaluación del índice tobillo-brazos nos ayuda a evaluar cómo está la dinámica de esas arterias. Lo que les había comentado sobre algunos fármacos que están influyendo sobre la hipertensión arterial y que sin duda alguna es muy frecuente que los adultos mayores consuman alguno de estos, pues hay que ver qué fármacos están afectando en el tratamiento, en el diagnóstico o en el seguimiento de nuestro paciente. Los mismos AINES, pues por sí el celecoxib, al ser un inhibidor selectivo de la COX-2, puede tener o no una diferencia en la presión arterial, aumentando a 3 sobre 1 milímetro de mercurio. Y los AINES que no sean selectivos, pues básicamente la mayoría de los que conocemos y sobre todo de los que conoce el paciente, pues también pueden elevar de 3 a 1 sobre milímetros de mercurio. Además de que antagonizan los efectos de los medicamentos ARA2 y ECA o los beta bloqueadores. En el caso del uso de anticonceptivos orales combinados, el uso de altas dosis de estrógeno aumenta la presión arterial de 6 sobre 3 milímetros de mercurio. Y el uso de antidepresivos como inhibidores selectivos de la norepinefrina incrementan de 2 a 1 milímetros sobre mercurio. Y el aumento de la presión arterial con el uso de antidepresivos tricíclicos también se ha visto muy relacionado en esto. Los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina no aumentan la presión arterial. Y en el caso del paracetamol, pues el riesgo es relativo, aumentando más la presión arterial con el uso diario. Otros medicamentos que pueden aumentar la presión arterial están los esteroides, los antirretrovirales, los simpaticomiméticos, la eritropoyetina, inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la quinasa o angiogénesis, podrían elevar la hipertensión arterial, y uso de herbolarios y otras sustancias como halcón, mojuán, ginseng en altas dosis o la hierba de San Juan. Aquí dentro del tratamiento, en sí son varias intervenciones que van a cambiar el estilo de vida de nuestro paciente, algo que es muy difícil de hacer, cambiar su estilo de vida, pero que se ha visto que es el pilar en todo el tratamiento, ya sea desde el momento del diagnóstico en una fase temprana hasta en el momento en el que ya se observan daños a órgano blanco. La reducción del consumo de sal en la preparación de los alimentos. Es muy importante que el paciente aprenda a consumir con menos sal, a tenerlo medido, y pues la recomendación de 1 a 1.2 gramos de sal al día. La dieta saludable, aumentando la ingesta de
de alimentos ricos en verduras, en frutas y disminuir el contenido de grasas o de contenido en carbohidratos ayuda a un control más sobre todo sobre el peso, más que directamente sobre la hipertensión arterial, sobre el peso y sobre el metabolismo del paciente. El consumo moderado de alcohol es muy importante. Sí hay un consumo como que alcohólico permisible, pero no va más allá de los 15 gramos, de los 20 gramos para hombre, del consumo de alcohol al día. El control del peso es algo muy importante que debe de tener en cuenta el paciente, ya sea por medio de la dieta como de la actividad física diaria y la eliminación del tabaquismo dentro de de sus hábitos. El tabaquismo por sí solo puede elevar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y complicaciones. También en este contexto, muchos de nuestros pacientes a veces presentan todavía actividad laboral o por sí solo también la misma actividad en el hogar les lleva a presentar este estrés o condiciones en las que se sienten muy ansiosos o inclusive presentar depresión y eso les lleva también a tener un descontrol en su tratamiento. E inclusive aquí se menciona la inducción de la terapia mindfulness para tratar de controlar estos niveles de estrés. La reducción de la exposición a aire contaminante ha mostrado formar parte del tratamiento para el control de la hipertensión arterial. Entonces, ya teniendo el diagnóstico de la hipertensión arterial, pues vamos a intervenir en los cambios del estilo de vida que ya vimos en toda esta ruedita, independientemente del grado o de la etapa tan avanzada de la enfermedad en la que esté. Aquí, por ejemplo, si ya tenemos a un paciente que está en grado 1, pues iniciar inmediatamente el tratamiento farmacológico en caso de presentarse ya un paciente de alto riesgo o que ya presente de alguna forma daño a órgano blanco. Si el tratamiento, pues, eh, ya, perdón. Debemos de iniciar inmediatamente el tratamiento. Si el tratamiento está disponible, pues esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo. Debemos de llevar el control subsecuente de 3 a 6 meses y si la presión arterial no está aún controlada, pues debemos de iniciar, según la escala del tratamiento farmacológico, las siguientes intervenciones. También el tratamiento farmacológico en pacientes con moderado riesgo o en pacientes ya con daño a órgano blanco presentando enfermedad cardiovascular, renal, diabetes u otro órgano, debemos de también ir haciendo las mediciones subsecuentes para estar modificando las intervenciones. Y si la presión arterial no es bien controlada, debemos de intervenir con medicamentos, con cambios en el estilo de vida. En el caso de presentar la hipertensión grado 2, pues debemos de iniciar inmediatamente con tratamiento farmacológico y en todos los pacientes. La meta esencial para la presión arterial es tener una presión controlada en menores de 65 años de 130/80, siempre y cuando si el tratamiento es bien tolerado, podemos llevarla un poquito más, la meta la podemos elevar un poquito más. Y por ejemplo, en pacientes mayores de 65 años, la presión arterial, la meta, pues debería de estar fijada en menor de 140/90. Si es un poco más tolerada, pues podemos elevar un poquito la meta. En realidad debería de estar individualizada la terapia, ya que a veces pues tenemos a pacientes que no toleran bien la terapia para disminuir mucho la presión arterial. Entonces, las metas se han estado cambiando con base a la respuesta que va teniendo el paciente y nos recomiendo mucho que sean de forma muy individualizada el control de la presión arterial. Aquí, pues los pasos para ir haciendo el control de la presión arterial, pues vamos desde el paso 1, donde se recomienda una combinación dual, pero en el caso de los adultos mayores, pues nos recomienda siempre iniciar con una monoterapia, en el caso de una hipertensión grado 1.
de que sea un adulto mayor a 80 años o presente fragilidad. Esta terapia puede iniciar ya sea con un inhibidor de un IECA o un ARA2 o con un beta bloqueador. Puede ser solo combinado dependiendo de la condición del paciente. También el siguiente paso pues es la combinación dual, pero ya una dosis más alta, una dosis casi tope, que nos permita mejor el control de la presión arterial. En el paso 3 ya agregaríamos otro medicamento en el que puede estar incluido un diurético, y ya en el paso 4 agregaríamos un cuarto medicamento en el que podría ser la espironolactona, más un diurético para controlar la presión arterial. Y aquí ya nos hablaría sobre una resistencia a una hipertensión arterial resistente. Y aquí ya nos menciona de que pues podríamos agregar espironolactona en una dosis de 2.5 a 50 miligramos. Y también acá muy importante es de que a veces es de mucha utilidad utilizar un beta bloqueador también parte del tratamiento, ya que podríamos presentar un paciente con complicaciones cardíacas como una falla cardíaca, una angina, una fibrilación auricular, en el que se ve beneficiado de un beta bloqueador. Aquí pues las características ideales o el medicamento ideal pues debería de estar tener el mejor evidencia sobre la morbilidad o la afección de la morbimortalidad de las complicaciones y de la hipertensión arterial. Debería de ser solamente de una sola dosis para evitar a nuestro paciente empastillarlo tanto o que tome varias pastillitas a lo largo del día. Deberíamos de hacer que, pues lo ideal, solamente tenga que tomarla una vez al día. Además de que pues esté a su alcance, ya sea en el costo-beneficio que tenga el medicamento, de que esté al alcance de su cartera, por feo que suene, ya que si no se lo podemos otorgar nosotros en el instituto, él lo pueda conseguir de una forma externa. Este medicamento debería de ser bien tolerado, y es de que muchas veces en nuestros adultos mayores los medicamentos no son bien tolerados y llevan a condicionar una hipotensión ortostática, que es razón a veces por lo que los pacientes pues llegan a abandonar el tratamiento, los efectos secundarios de los medicamentos. Y siempre debemos de ver qué beneficios trae los medicamentos en la población en la que se la estamos aplicando, se las queremos aplicar. Y aquí pues esto es que se me tapa. Con base al grado de hipertensión arterial que tenemos, pues debemos de iniciar las intervenciones pertinentes, iniciar los cambios en el estilo de vida, iniciar el tratamiento farmacológico. En el grado 2, ya iniciar el tratamiento farmacológico. Las intervenciones en el estado de vida no van a dejar de cambiar, pues ya son el pilar del tratamiento. Vemos aquí resaltadas otra vez los cambios, las intervenciones para cambiar el estilo de vida, los pasos en la terapia farmacológica que ya habíamos visto, y aquí pues nos dividen a los pacientes de acuerdo a la raza a la que lleven presentarse. Para en el caso de nuestra población, o la mayoría de nuestra población, iniciar con dosis bajas de fármaco duales, ya sea de un bloqueador de los canales de calcio, un IECA o un ARA2, incrementar la dosis, agregar un tiacídico, y si esto no falla ya tenemos una hipertensión arterial resistente, en la cual agregaríamos una espironolactona. Y pues la monitorización muy importante, pues siempre estar en metas para tratar de mantener al paciente controlado. Y aquí algo importante a recalcar es de que individualizar las metas para el paciente ya de edad muy avanzada y con fragilidad. La monitorización pues podría hacerse cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a las intervenciones que se hacen, y vigilar siempre los efectos adversos y la adherencia farmacológica que va a tener nuestro paciente. Muchas veces no se trata de una hipertensión arterial resistente, sino de una mala adherencia farmacológica o un mal apego a los cambios en los estilos de vida.
Y pues nos faltaría interrogar un poco más en eso, si se está tomando su medicamento. Y a veces también es la honestidad que tenga el paciente a decir la verdad de que si se está tomando o no su medicamento, y de que nosotros estemos cada vez y cada vez dando más medicamento o haciéndolas la idea de que esa hipertensión pues está descontrolada y resulta que nunca se trató porque el paciente nunca lo quiso. El manejo de las comorbilidades es muy importante, ya que estas intervenciones van a ayudar a disminuir la progresión de las mismas. Los cambios en el estilo de vida siempre van a estar presentes desde el primer momento hasta el final. La meta de reducción del colesterol LDL, ya sea en el perfil 1 de un paciente con alto riesgo, con factores de cardiovascular de alto riesgo, hasta un perfil 3 con un paciente de perfil cardiovascular de riesgo moderado. Las metas van a ser menor a 70 o mayor al 50% en pacientes que ya presentan enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes o sin enfermedad cardiovascular, pero con un perfil de alto riesgo. Y en el perfil 2 ya menor a 100 en pacientes con factores de cardiovascular de alto riesgo. En el perfil 3, pues ya de un riesgo moderado, menor a 115 miligramos sobre decilitro. La glicemia siempre debería de mantener una meta en el paciente hipertenso para que ésta no progrese a una alteración metabólica como la diabetes, por lo que debemos también de hacerle su tamizaje de glucosa o de una hemoglobina glucosilada y seguir los lineamientos para el diagnóstico de diabetes y prevención de la misma. El ácido úrico, pues en el caso de algunos diuréticos podrían elevar el ácido úrico y más si tenemos un paciente con enfermedad por hiperacidouremia. Deberíamos de mantener controlado dentro de metas el ácido úrico, y la terapia antiagregante pues debería de ser siempre preventiva en pacientes con enfermedad cardiovascular. Dentro de las características de cada una de las complicaciones, comorbilidades que presente el paciente o el perfil del paciente, tenemos la enfermedad coronaria, donde pues 25 al 30% de infartos agudos al miocardio están relacionados con una crisis hipertensiva. Además de que el pilar del tratamiento en esto también son el cambio en el estilo de vida. En un paciente con hipertensión y enfermedad coronaria debe de ser tratada siempre si la presión es mayor a 140/90 cuando nosotros diagnosticamos al paciente, y mantener unas metas menores aquí es de 140/80 en paciente y en paciente de 130/80, perdón, y en pacientes ancianos de 140/80. Aquí tuve un error, de 130. Y en los medicamentos ideales para el control de esta hipertensión son ARA o IECAS como medicamentos de primera línea, además del control del colesterol LDL, como ya lo vimos, menor a 55. También muy recomendado el tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico. La hipertensión arterial con un infarto previo, pues la hipertensión es el principal factor de riesgo para desarrollar un infarto cerebral. Debe de ser tratada siempre que la presión arterial presente mayor de 140/90 para mantener metas menores a 130/80, y en pacientes ancianos menores a 140/80. Y aquí los medicamentos ideales para controlar la hipertensión pues son los ARA2, los IECAS y los bloqueadores de los canales de calcio, así como los diuréticos. Y debemos de mantener también un buen control de la LDL, como ya lo había mencionado antes, además de que el tratamiento antiagregante pues está recomendado solamente en el caso de eventos isquémicos, contraindicado en los casos de eventos hemorrágicos. La hipertensión arterial y la enfermedad cardíaca o la falla cardíaca, pues la hipertensión pues es un principal factor de riesgo para desarrollar falla cardíaca, aumentando la mortalidad con ambas enfermedades.
Y el tratamiento siempre debe de ser impartido con una presión arterial mayor a 140/90. Las metas deben ser menores a 130/80. Pero aquí nos mencionaba que mantener una presión arterial también mayor de 120/70. Entonces sería como que un poco más difícil el control, pero pues debería de ser más estricto por la condición que se presenta el paciente. Además de que los medicamentos ideales para intervenir en este tipo de perfil del paciente, pues sería un bloqueador de un ARA2, un IECA, un beta bloqueador o algún mineralocorticoide como la espironolactona de primera línea. Inhibidores de la recaptura de nepricilina y angiotensina, pues son también tratamientos alternativos a los IECA o ARA2 en caso de que se presente una falla cardíaca con fracción de eyección reducida o con FEBI reducida. Y en todas, recomendado el cambio del estilo de vida. Hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, pues debemos de tener vigilada en un paciente con hipertensión arterial su perfil de albuminuria y el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La tasa de filtración baja se asocia siempre a hipertensiones resistentes de difícil control, enmascaradas, o a hipertensiones que sobre todo sus valores se encuentran de predominio nocturno. Debemos de controlar la presión arterial si está mayor a 40/90, iniciar tratamiento inmediato farmacológico y mantener una meta menor de 130/80, y ahí en los pacientes ancianos menores de 140/80. Los tratamientos ideales de primera línea son IECA y ARA2, y pues también disminuir la albuminuria como principal marcador. Además de agregar bloqueadores de los canales de calcio y diuréticos, como fueron los pasos de la hipertensión arterial. La monitorización de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria y los electrolitos son muy importantes en estos pacientes, ya que tienden a haber con frecuencia desequilibrios. La hipertensión arterial y el EPOC, pues la hipertensión es la comorbilidad más frecuente en un paciente con EPOC y debe de ser también tratada mayor a 140/80 para mantener metas de 130/80, y en ancianos son menores a 140/80. Hacer cambios en el estilo de vida, sobre todo en el tabaquismo, evitar la contaminación ambiental, y los tratamientos ideales de primera línea pues se recomiendan ARA2, IECA, bloqueadores de los canales de calcio y o diuréticos. Y en un paciente con diabetes, pues la presión arterial debe de ser siempre tratada con, no es mayor a 140/90 para mantener metas de 130/80 o menor a 140/80 en ancianos. Y aquí pues el tratamiento debe de incluir ya sea un IECA, un ARA2 y un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Las estatinas están recomendadas para mantener una LDL menor a 70, ya sea en una diabetes con daño a órgano blanco o menor a 100 en una diabetes no complicada. Y el control de la glucosa y los lípidos, sobre todo el control de la glucosa en un paciente diabético. Aquí tenemos otros perfiles en el cual se menciona que un paciente con VIH-Sida, pues por sí solo es un candidato a presentar cualquier enfermedad cardiovascular, ya que per se tiene el aumento del riesgo cardiovascular y una interacción entre los bloqueadores. Debemos de mantener vigilado aquí también, porque puede haber interacciones entre los bloqueadores de canales de calcio y el tratamiento antirretroviral. Otras comorbilidades como son las enfermedades reumáticas, podemos deber a nuestro paciente, ya que puede tener medicamentos que por sí solo pueden afectar la presión arterial, o en el caso de los medicamentos biológicos pues no afectan a la presión arterial y pues se deberían de ser los preferentes, pero en el caso del medicamento farmacológico pues sí es un poco más difícil porque tiende a afectar más la presión arterial. Este, ya que debemos de tener cuidado con este tipo de pacientes porque tienden a consumir altas dosis de AINES, y como ya lo vimos, pues eso nos puede perjudicar en el control de la presión, en el tratamiento. Pacientes con desórdenes psiquiátricos, pues también igual el perfil recomendado pues son los IECA, ARA2, bloqueadores de canales calcio, diuréticos, perdón. Los beta bloqueadores pues pueden inducir mm,
pues solo son incluidos si el paciente se encuentra con un perfil de ansiedad en el que presente taquicardia. Y también tenemos eh, deberíamos de tener este control del perfil lipídico con por ejemplo, con estatinas o el control de la glucosa para tratar de mantener el equilibrio metabólico de acuerdo al perfil del paciente. Y pues los beta bloqueadores, no, los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, pues deberían de ser, de evitarse porque el paciente tiende a presentar más riesgo de que haya una hipotensión ortostática, sobre todo si tiene inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Dentro de otro perfil, pacientes afroamericanos tienen mayor incidencia de complicaciones y mortalidad, por lo que se recomienda un screening mayor a los 18 años y pues modificación en el estilo de vida. Y los medicamentos ideales incluyen la combinación de un tiazídico o un bloqueador de canales de calcio o un bloqueador de canal de calcio y un ARA2 o IECA. El riesgo de presentar angioedema por IECA es 3 veces más de lo común en este tipo de pacientes. En pacientes asiáticos, pues aumenta su sensibilidad al sodio, así como la obesidad leve, y pues hay una mayor prevalencia de complicaciones como EBS hemorrágico y falla cardíaca. Y tenemos lo que es el cuadro o la que es la hipertensión arterial resistente, pues que es definida como una presión arterial mayor a 140/90 en un paciente tratado con 3 o más hipertensivos a una dosis óptima o máxima tolerada, donde se incluye un diurético y pues ya se excluye algún tipo de pseudoresistencia o de hipertensión inducida por fármacos o de forma secundaria. Esto es lo que deberíamos de excluir en el caso de presentar una enfermedad resistente, de que haya una pseudoresistencia a una enfermedad o algo que induzca la misma hipertensión. Como le dije al inicio de la presentación, si la mayoría de las hipertensiones arteriales son asintomáticas, en el caso de presentar sintomatología, debemos de pensar en alguna complicación, alguna comorbilidad o algo que esté causando esta hipertensión y se trate a lo mejor de una hipertensión secundaria. La hipertensión arterial resistente pues se llega a presentar en del 5 al 10% de los pacientes con hipertensión y aumenta el riesgo de complicaciones. Alrededor del 50% de todos los que pensamos que son hipertensión resistente, pues solo presentan una pseudoresistencia y llega a tener una mala adherencia, tratamientos alternativos o una causa secundaria de la misma hipertensión, por lo que debemos de descartar causas secundarias y evaluar siempre el tratamiento y la adherencia terapéutica de nuestros pacientes. Este, También en el caso de, si recuerdan cómo fue el escalón de la hipertensión arterial, el cuarto escalón pues ya recomienda agregar espironolactona a dosis bajas como medicamento de cuarta línea, manteniendo siempre en vigilancia los niveles de potasio y la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente. Y aquí tenemos otros medicamentos opcionales a lo que son la espironolactona. Dentro del contexto del adulto mayor, pues sí revisé algunos artículos donde, por ejemplo, que evidencia que un estudio del cual se llama HIVET no muestra una evidencia o interacción entre el efecto del tratamiento y la fragilidad, tanto en adultos mayores muy frágiles, como en los adultos mayores con hipertensión arterial parece beneficiarse del tratamiento. En sí, el estudio trataba de ver si los adultos mayores podrían beneficiarse del tratamiento antihipertensivo, podían modificar la fragilidad en el adulto mayor. Sin embargo, no se vio un resultado positivo que avalara eso, bueno, que diera a conocer esa relación. Pues en sí el tratamiento, se recomienda el tratamiento antihipertensivo en un paciente muy frágil a seguir a las mismas metas que en un paciente con hipertensión. Y aquí tenemos otro estudio en el cual el control de la hipertensión arterial sistólica influye en el riesgo de infarto fatal y no fatal y eventos cardiovasculares y muerte. Pues aquí se cita de nuevo el estudio HIVET y el estudio SPRING, que agrega el riesgo de eventos de hipotensión y trastornos metabólicos como hiponatremia y el tratamiento intensivo.
En sí, pues aquí nos guía con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa con la función cognitiva? ¿El paciente se ve beneficiado de, de que si hay alguna intervención en la hipertensión arterial y la función cognitiva? ¿Hay una relación entre la presión arterial elevada y el deterioro cognitivo? La hipertensión en la edad adulta es el factor de riesgo para la demencia. Nos mencionaba que en sí el mejor momento para prevenir la demencia en un paciente con hipertensión pues es desde que es adulto joven o la mediana edad, como se le llama, porque el hecho de intervenir adecuadamente con un control de la hipertensión arterial en un paciente con demencia no modificó en mucho el cuadro o el riesgo de progresión. En otro estudio que es el Swing Mind, no demostró reducción significante de probable demencia con el control intensivo de la presión arterial. Además de que este estudio no fue concluyente porque los participantes desertaron del mismo estudio y pues no se llegó a unas buenas conclusiones, pero hasta donde se pudo desarrollar el estudio, pues sí no demostró algo significante de un buen control de la presión arterial, pero ya en un adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la meta adecuada del control en el adulto mayor? Según Hyben y Sprint, no son concluyentes con los resultados para establecer meta con las guías y la terapéutica. Sin embargo, se recomienda el control individualizado del paciente para tratar de disminuir el mínimo los efectos adversos, sobre todo en personas con alta morbilidad. Y siempre es importante monitorizar hipotensión ortostática y caídas. En sí, la meta adecuada, lo recalcaba mucho, debe de ser individualizada. Sí nos podríamos guiar sobre las diferentes guías que mencionan que podríamos tener una meta menor de 140 sobre 80, inclusive de 150 sobre 90, pero que sea permisible para el paciente a no presentar efectos adversos del tratamiento que lo lleven a condicionar una hipotensión ortostática y caídas, que es como que los factores de riesgo más predisponentes en el adulto mayor que lleva un tratamiento intensivo de la presión arterial. Y acá pues tenemos diferentes guías que han tratado de tener una meta de control en la presión arterial y pues que no es de que no haya un acuerdo, sino de que va cambiando porque pues en base al tratamiento que se lleva, las cifras cambian de acuerdo a la condición del adulto, ya si sea un adulto mayor de 80 años, mayor de 60, si presenta una comorbilidad. En sí no refuta a que estén mal, sino que a que el tratamiento debe de ser individualizado para todo paciente con el fin de llevar bien el control de estos efectos adversos que se presentan con el tratamiento excesivo o con el tratamiento pues subóptimo, donde no hay un buen control de la presión arterial. Y acá incluso encontramos más y más estudios donde pues en todos los adultos, dependiendo de la edad, la meta, pues van a ir cambiando las metas del control de la presión arterial. Inclusive aquí menciona, por ejemplo, que los betabloqueadores tienden a presentar bradicardia y hiperglicemias en los pacientes, los calcio antagonistas, los bloqueadores de los canales de calcio, llevan a desarrollar edema, hipotensión ortostática y constipación. Y los diuréticos, pues no es recomendable, sobre todo en pacientes que tienen incontinencia, un síndrome de incontinencia vesical, y es necesario siempre el monitoreo ambulatorio de la presión arterial porque como lo dije desde el inicio, el desarrollo, pues podríamos no diagnosticar de momento hipertensión en el consultorio, pero a lo mejor nuestro paciente presenta una hipertensión sistólica aislada o un efecto de la bata blanca que es mal diagnosticado y nosotros le estamos dando este tratamiento para bajarle más la presión arterial en casita, que estamos relajados. Debemos de hacer esa diferencia que no es lo mismo a veces estar en el consultorio que en la casa del paciente y que el mismo paciente pues sabe que no es lo mismo. Y la hipotensión ortostática y las interacciones farmacológicas que presentan los tratamientos deberíamos de mantenerlos en vigilancia, sobre todo en los pacientes que ya tienen una polifarmacia agregada. Este,
Aquí este estudio que es Dante, the Discontinuation of Antihypertensive Treatment and Elderly People, demostró que en pacientes con hipotensión ortostática se debería de descontinuar algunos antihipertensivos, en lo que llamaba el control de la ortostasis. A veces nuestro paciente no necesita tanto medicamento para mantener un buen control, pero sí deberíamos de tratar de individualizar estas metas en cada paciente de acuerdo a la comorbilidad, a la edad, a la fragilidad del paciente. ¿Cuáles son las medidas farmacológicas para el control de la hipertensión arterial? Siempre el pilar o la base, porque pues es la base de la pirámide del tratamiento, son las modificaciones en el estilo de vida. Y en cuanto a, es importante saber cuándo un medicamento nos ayudará ante la presencia de una comorbilidad, como la había mencionado. Si mencioné los medicamentos de primera línea en la falla cardíaca, en la enfermedad renal, en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular, es para que nosotros aprovechemos que damos un medicamento y al mismo tiempo tratar de aliviar la sintomatología o dar tratamiento a esa comorbilidad y así no tratar, no empastillar o no aumentar más el aporte de medicamentos a nuestro paciente. Y pues de qué va a depender siempre la decisión de dar o no un medicamento, pues de la eficacia, la tolerancia, el costo efectividad, de las comorbilidades y de la interacción con otros medicamentos. El perfil de un paciente adulto mayor es muy amplio para tomar la decisión de un tratamiento en una o en varias enfermedades. Y pues estas serían como tal mis conclusiones al presentar la hipertensión arterial en el adulto mayor, pues que no hablamos solo en el panorama de la hipertensión arterial, sino con qué convive el adulto mayor, hipertensión arterial y con qué otras enfermedades. Y pues aquí terminaría mi presentación. Eh, Muy bien, muy bien, Mario. No sé si quisieran hacerle algún comentario o pregunta, doctores, muchachos. Pues hola Mario, buenas noches. Pues muchas felicidades, la verdad estuvo muy completa. Yo creo que sí fue demasiada la información que tuviste que sintetizar para poder darnos todo en una clase y creo que hiciste como los puntos más importantes. Nada más lo único que quiero agregar, creo que sí, bueno, lo mencionaste al inicio, la importancia de la presión de pulso, que no es más que la diferencia de la presión arterial sistólica sobre la diastólica y que obviamente, como lo mencionaste, en los cambios asociados al envejecimiento, pues esta se va a incrementar pues, con la edad, ¿no? Y que pues el punto como más importante o en los últimos años es que ya no solo se estudia la presión arterial sistólica así como aislada, sino que cuando se determina esta presión arterial de pulso, podemos como encontrar mayores factores de riesgo, tanto cardiovascular como para otras enfermedades o daños a órgano blanco, como bien lo mencionaste durante toda la clase, ¿no? Y también considerar que esta presión arterial de pulso se puede ver modificada o elevada por no solamente los cambios asociados a los vasos, sino también a enfermedades como valvulopatías, específicamente insuficiencia aórtica, o tirotoxicosis, por ejemplo. Entonces, bueno, no creo que no pueda agregar algo más porque lo diste bastante bien. Aunado a lo que decías de las metas de tratamiento a los pacientes, pues es siempre considerar el estado de fragilidad del paciente y de la funcionalidad del paciente. Nada más, creo que es lo que podría como reforzar de todo lo que dijiste. ¿Alguna cifra en relación a la presión de pulso o la diferencial sistólica y diastólica con la cual se ha encontrado asociación con mayor índice de incidentes cardiovasculares, dígase BC, dígase infarto o alguna otra alteración? Andrea. Pues yo leí que en el caso de la enfermedad renal, bueno, cuando incrementaba el riesgo de daño renal, es que hubiera una presión arterial, presión de pulso mayor a 65 milímetros de mercurio.
En el caso de del riesgo cardiovascular, específicamente enfermedad cerebrovascular, era de 50 milímetros de mercurio. Y es crítico cuando se alcanzan 100 o más. Eleva 7 veces la posibilidad de eventos vasculares cerebrales. Entonces, está bien. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo, doctor, pues nada más para comentar, también tener en cuenta también lo que el llamado, digamos, punto J, ¿no? A final de cuentas, nuestros adultos mayores, sobre todo los arriba de 75, 80 años, que en los que pues no podemos ser tan rígidos, tan exigentes pues en nuestras metas de presión arterial, que podemos ser un poquito más flexibles, porque a final de cuentas, si les bajamos mucho la presión a ellos, pues puede ser pues perjudicial. A final de cuentas, acostumbrados pues a un nivel de presión, digamos, alto, y que nosotros le bajemos a este tipo de pacientes de estos rangos de edad, pues mencionar que es perjudicial para ellos, sobre todo con el tema de las caídas, el tema de la fragilidad en sí también. Tener mucho en cuenta también las dosis de medicamentos máxima que podemos utilizar. De hecho, les voy a pasar un enlace en donde están las dosis de todos los medicamentos antihipertensivos que podamos tener. Se los pasé ahí en el grupo. Y están todos los tipos de medicamentos que podamos tener. Tengan muy en cuenta que la dosis máxima que, por ejemplo, que podemos utilizar con los diferentes ARAs o los diferentes YECAs, y pues empezar en sí ustedes a utilizar los diferentes tratamientos que podamos tener, ¿verdad? Yéndonos por los escaloncitos que bien nos mencionó Mario. Una felicitación para él, muy buena su presentación, y pues un saludo desde Chihuahua. Desde Chihuahua. Va a haber una clase específica de tratamiento, ¿verdad? ¿No están por allí? No, me parece que es el tema nada más porque la próxima clase vemos osteoporosis. Igual, Ok, habrá que revisar eso. Pero está bien que nos lo manden. Esto que puse en el chat, ¿quién se lo sabe? ¿A qué se refieren esos dos términos? a ver, déjenme ver. Honestamente, yo la verdad es que me suena, pero no lo había, o no lo he explorado, no lo he revisado. Lo acabo de buscar, pero no lo comprendo del todo, doctor. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Según lo que yo tengo entendido y he leído alguna vez, dan cifras falsas, por así decirlo, de presión arterial debido a la rigidez y a la pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos. Y la maniobra de Osler nos ayuda a palpar la arteria radial tras la insuflación del globito a la hora de tomar la presión arterial, y son en aquellos pacientes en donde sospechemos que pueda haber esta pseudohipertensión. Ok. Bien, pues sí, por ahí va el concepto, igual íbamos a revisarlo para que lo tengan presente, porque es lo que ocurre cuando lo que nos estaba comentando, el de Chihuahua, se me olvidó tu nombre. Yair, perdón. Sí, que nosotros vemos pacientes con hipertensión, le damos tratamiento y bolas, empieza a caerse el paciente y da todos los síntomas de bajo gasto o hipotensión ortostática. Se los quitamos, se normaliza, pero la presión la detectamos elevada, entonces hay que sospechar de este dato. Es un dato de aterosclerosis, endurecimiento arterial, y se puede diferenciar precisamente haciendo la medición tocando el pulso. Sí, pero vamos a revisarlo para que lo tengan bien identificado, ¿vale? En la guía española menciona que precisamente por esta situación en los adultos mayores se recomienda que se haga la toma de presión, por ejemplo, en ambos brazos, o que se le haga a los pacientes el estudio de MAPA o AMPA, sobre todo porque se les inicia el tratamiento y pasa lo que comenta usted, lo que hacen hipotensión, se caen los pacientes, se sienten mal, entonces se recomienda esta vigilancia ambulatoria de la presión arterial para ver si hubiera ahí alguna
algún cambio respecto a la presión tomada en la consulta. Ok, muy bien. Pues sí, algo les iba a contar ahorita que lo mencionaste, ya se me fue. Estoy pensando en varias cosas a la vez. A ver si ahorita me regresa. Mi doctor Lascano ya se me durmió. Ahí está. ¿Algún comentario? Alma, estabas diciendo de la maniobra Ya de me Orle, ¿verdad? La pseudohipertensión. Sí, doc. Ajá. Inflas tu manguito. Ujú, Orle lo describió como una cosa distinta a escuchar y ujú. otra a tocar. Acuérdate que las mediciones siempre son indirectas, ¿no? De la presión arterial. Entonces, vas inflando el manguito, vas tocando el pulso, Ujú, lo inflas, vamos a poner 160, 170, el paciente está diciendo ya me está doliendo. Entonces, llegas hasta ese nivel y empiezas a bajar, tienes el tetoscopio entonces en el brazo y empiezas a escuchar la presión, los primeros ruidos en 150, pero tú la palpaste hasta 180. Entonces, así lo describió Orle. Si lo estás palpando más allá de lo que escuchas, se llama, y lo describió como pseudohipertensión. Sin embargo, lo que decían ustedes es muy interesante, el concepto de la rigidez arterial. Ajá. Ahora bien, ¿cuál es la mejor, la maniobra que tenemos a la mano clínicamente para medir la rigidez arterial? A ver, piensen. ujú. Bueno, mira, te voy a decir, una maniobra fácil es medir la presión del pulso. ¿Qué es la presión diferencial? Eso es muy sencilla, ¿no? Sí, la que nos comentaba la doctora Ana. La presión del pulso habitualmente va entre 25 y 50. Eso ya se ha demostrado y se ha visto que el aumento de la presión del pulso o la presión diferencial va de la mano con el incremento de la mortalidad cardiovascular. Ujú. A veces es mejor para nosotros medir esa la presión del pulso que la presión arterial media. Son diferentes. La presión arterial media, la medición es un poco distinta, ¿no? La presión sistólica más 2 de la presión diastólica entre 3, ¿no? Ujú, Es un poco distinto. Entonces, ustedes van a medir la presión del pulso. Si tiene una presión del pulso elevada, pues lo ideal sería medir, por ejemplo, lo que sigue, que no es, pero se necesita un aparato que es un tonómetro, la velocidad de la onda del pulso. ujú. Sí, de hecho, aquí La en la guía velocidad de española la onda del también. pulso. ¿Han visto cómo se mide? ¿Lo quieren ver? Sí, sí, no sé cómo se mide. A ver, Cierto. déjame compartir. No quiere dejarme compartir. Entonces, Ah, es que tiene que dejar de compartir Mario para. Mario, deja de compartir. no me quiere dejar de compartir. Bueno, ya está. Vamos a ver a ver si lo encuentro, espérame. A ver si puedo, ahí va. Luego introducimos los datos del paciente en el ordenador. Medimos la distancia proximal. Para ello partiremos con los dedos índice y medio desde la glotis hasta encontrar el pulso carotídeo.
Marcamos la zona donde el pulso sea más fuerte. Buscamos parte proximal. De la velocidad de la onda del Después pulso. mediremos la distancia distal. Para ello buscamos el pulso femoral en tercio interno del pliegue inguinal. Procedemos a la medición distal desde manubrio esternal hasta pulso femoral. Se introducen los datos en el Seguidamente colocaremos los electrodos al paciente para poder obtener un seleccionaremos la pantalla Captura de datos. Carótida y marcamos Aceptar. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda buscaremos de nuevo el pulso carotidio y aplicamos estable y reproducible que registraremos de unos 10 a 30 segundos. A continuación apretamos la barra espaciadora. Aplicamos el tonómetro sobre la arteria femoral. Hay que obtener de nuevo una onda fuerte, estable y reproducible que registre. Y accedemos a la pantalla de resultados de la velocidad de onda de pulso, donde podemos apreciar con más detalle el resultado exacto de la velocidad de la onda, que en este caso es metros segundo. Ese es para medir la velocidad. No lo tenemos a la mano, pero sí tenemos cómo medir fácilmente, ¿no? La presión diferencial. Eso es una... hipotensión ortostática y caídas y la relación entre hipotensión ortostática y síncope. ¿Qué prevalencia están apuntando? Hay entre hipotensión. Realmente es importante. Ahora bien, a todos los pacientes, ustedes, ¿cómo le miden la presión? ¿Cómo se... Ya se fueron muchos. ¿Cómo mides la presión a un paciente en la consulta? O inclusive en la hospitalización. Se la mide derecha, izquierda. Pero tú le contestas, si es diestra, pues, hay más músculo derecho. Entonces supones que tiene más flujo. Medimos del lado izquierdo. Sentamos al paciente. Lo ideal es que pues no haya llegado agitado. 15 minutos de que haya llegado a la consulta. Y debe estar sentado en posición recta, espalda bien recargada. Y pues la mano recargada en la silla, generalmente pues haciendo como un ángulo de 45-90 grados. Espérame. Ya la mediste sentado, ¿no? Ajá. Ok, ¿ya? ¿Ya nada más? Pues
Sí, sí, por ejemplo, sospechamos de un paciente, no sé, con hipotensión ortostática, se toma al inicio y posteriormente se le pide al paciente que se pare, se esperan unos 3 minutos y se vuelve a tomar la presión. Y si hay un descenso brusco, pues es indicativo que a lo mejor, por ejemplo, si nos refieren caídas, que pudiera ser a causa de eso. Bueno, si hay un descenso de 20 de sistólica, o a la hora que lo levantas tiene sintomatología, o sea, Ajá, sí, exactamente. o de 10 de diastólica, entonces lo tiene que hacer en todos los pacientes. Ah, ok. Todos, es importante, sí. Los pones primero sentados y luego los levantas. Y luego haces un estudio, un protocolo de estudio así sencillo y haces la prevalencia de hipotensión ortostática y haces la relación entre síncope, caídas, inestabilidad, desequilibrio, fármacos, ¿no? Incluye esta, ¿qué tal te parece el trabajo? Bien, ¿no? Muy bien, doctor. Bien. A ver, Ricardo, si tienes un paciente en terapia intensiva y sospechas, no tienes ninguna otra cosa a la mano y sospechas que está deshidratado, te sirve, ¿cómo le mides la presión? Perdón, ¿Ya nos vamos? ya Bueno. son 9:35, mi doc. No sé si les quiera dejar algún tema o algunas preguntas, ya que nos las respondan luego. Ok, entonces vámonos. Sale. Órale, pues. Mañana tocaría lo de la sesión. Si quieren, el lunes continuamos y vamos a revisar entonces a ver qué pasa con esto de los medicamentos, ¿sale? Ok. Nos vemos.